Este día vamos a hablar de inventario. Eh, los modelos de inventario dependen de si la demanda de un artículo es determinística, es decir, si conocemos con certidumbre cuánto es lo que se pide cada cierta cantidad de periodos, o es probabilística, es decir, que se puede escribir con una función de probabilidad. Vamos a iniciar con lo que son los modelos de inventario determinísticos. Y el problema que nosotros tenemos en el inventario tiene que ver con el hecho de guardar en reserva un artículo para satisfacer fluctuaciones de la demanda. El exceso de existencia de un artículo aumenta el costo, capital y almacenamiento, y la escasez de existencia interrumpe la producción o las ventas. Fíjense bien, esos son los dos extremos que nosotros podemos tener. El detalle está que si nosotros mantenemos mucho tiempo un artículo en almacén, como lo dice por acá, nosotros tenemos que gastar mucho en lo que sería el mantenimiento y nos ocupa espacio en los almacenes que nosotros tengamos o en las bodegas. Por lo tanto, no podemos meter nuevos artículos y ese es un problema grande porque si se fijan, si esos artículos no se están moviendo, al final de tantas quiere decir que tenemos un problema en función de lo que serían los ingresos para la empresa. Y la otra es que de repente nosotros no tenemos bien calculado cuál es el ritmo con el cual se van agotando los elementos en función de lo que nosotros producimos, porque si se fijan hay una capacidad instalada, pero también hay un elemento que tiene que ver con qué tanto es lo que se va agotando este elemento. Entonces tenemos que dimensionarlo para poder tener las cantidades suficientes. Ahora bien, entonces para quitarnos nosotros ese problemita, venimos y utilizamos estas herramientas. Entonces nos dice, el resultado de buscar un nivel de inventario que balancee las dos situaciones extremas, es decir, si se fijan, una que tengamos demasiado inventario y la otra es que tengamos escasez, porque si nosotros tenemos escasez, incurrimos en aquello que se llama costo de oportunidad, en la cual pueden llegar a solicitarnos algo, pero como no lo tenemos, entonces lo que hacemos es perder clientes, porque la percepción de ese cliente me dice que allí nunca va a encontrar lo que él busca por un faltante. Ahora bien, este problema se reduce a controlar entonces el nivel del inventario, diseñando una política de inventario que responda a dos preguntas. Es decir, ¿cuánto debo de pedir y cuándo debo de hacerlo? Si se fijan, se parece mucho a las preguntas que se hacen cuando uno está planificando realmente. Pero en este caso, si se fijan, el cuánto pedir sería el tamaño del lote que nosotros necesitamos para cada cierto periodo de tiempo. ¿En función de qué? Del nivel de producción que nosotros tenemos, porque si se fijan en las empresas, tanto las personas como las maquinarias tienen lo que es un ritmo de trabajo. Entonces, ese ritmo de trabajo me dice que en 8 horas o lo que sería una semana o lo que pudiera ser un mes, ellos van a tener o van a poder generar cierta cantidad. Entonces, de esa cantidad que ellos pueden producir, ¿cuánto tienen que tener de cada uno de los elementos? Eso es por ponerles el ejemplo, un elemento de producción. Si lo viéramos en un elemento que tiene que ver con ventas, por decirles un almacén de ventas de enseres, ¿qué es lo que sucede? Ahí tienen refrigeradoras, tienen muebles, y tienen diferentes artículos electrodomésticos incluso, entonces ellos tienen que saber cuánto deben de pedir a sus proveedores. ¿Por qué? Porque hay artículos que tienen ese tiempo de movimiento y que ellos han dilucidado, pero que realmente a veces no ocupan un método para poderlo suplir. Y ahí es donde se meten en problemas. Ahora bien, si se fijan el cuándo, va a depender de ese mismo parámetro de consumo, de qué tanto nos están demandando estos elementos. Ahora bien, la base de este modelo de inventario es la siguiente función de costo genérica, donde me dice que el costo total del inventario va a ser igual al costo de compra, es decir, lo que me cueste a mí ir a comprar, ya sea materia prima o ir a comprar lo que es ese producto que me lo da un proveedor, más el costo de preparación, es decir, cómo lo voy a embalar cuando lo tengo en los almacenes, que si se fijan, si llevan ciertos repositorios en los cuales, dependiendo del tipo de producto, así es el embalaje que va a llevar. Por ejemplo, si es vidrio, si se fijan, muchas veces les ponen ciertos elementos para que con los movimientos no tiendan a quebrarse. Cuando son electrodomésticos, como pudieran ser televisores u otros elementos que con un golpe pudieran llegar a dañarse, también les colocan esto.
Luego tenemos el costo de retención, y si se fijan, el costo de retención es el que tiene que ver con el hecho de ¿y cuánto voy a pagar por mantenimiento? O las personas que me tienen que andar moviendo los artículos de un lugar para otro dentro de los almacenes, así también como las personas que tienen como vigilantes dentro de estos lugares. Y le agregamos a esto el costo de escasez, es decir, el hecho de ¿y cuánto me sale a mí al no tener un artículo que me están demandando? En principio es el costo normal del elemento, pero también tenemos que ver, como yo les decía, la pérdida muchas veces de compradores y de clientes potenciales, porque se ven defraudados en función de lo que ellos esperan, de lo que nosotros tenemos o de la capacidad que nosotros tenemos instalada para poderles dar ayuda según las necesidades que posean. Entonces venimos acá y desglosamos lo que son esos 4 elementos. Me dice que el costo de compra es el precio por unidad de un artículo de inventario. En ocasiones el artículo se ofrece con un descuento si el tamaño del pedido excede una cantidad determinada, lo cual es un factor al momento de tomar la decisión de cuánto pedir. Fíjense bien, eso que les hablo allí de los descuentos, no sé si ustedes se recuerdan que en ingeniería económica me supongo, o en matemática financiera, para quien no es de ingeniería, se habla muchas veces ahí de lo que es descuento por volumen, donde si alguien compra más producto, pues le hacen ciertos descuentos. Si ustedes se van a fijar que inclusive si ustedes van a comprar un artículo y es para consumo, el tamaño o la cantidad que ustedes van a consumir es mucho más pequeño que si ustedes vienen y llegan a estos lugares y les dicen que es para reventa. Si es para reventa, entonces ellos ya les tienen un precio especial y ese es el descuento por volumen que ellos tienden a darle a lo que es ese cliente. Ahora bien, luego vemos el costo de preparación. Representa el cargo fijo en que se incurre cuando se coloca un pedido, no importa su tamaño. Y fíjense bien, yo cuando les hablé de esta preparación, solamente les hablaba de lo que era la parte de embalaje, pero si en este de preparación también tiene que incluirse lo que es el hacer llegar el producto a un lugar, ya nos metemos con el costo de transporte de estos elementos hacia ese punto, que muchas veces ustedes se van a dar cuenta que si es dentro de los sectores urbanos o cerca de los lugares donde se está haciendo la compra, no les van a cobrar más, pero si es fuera de estos lugares, sí les cobran más. ¿Por qué? Por el hecho de que van a sobrecargar lo que es la parte de el desgaste del vehículo o depreciación que va a tener, les colocan también lo que es el gasto extra en combustible que tienen por ahí. Entonces por ahí es por donde lo toman en consideración y lo meten en el precio del producto. Luego tenemos lo que es el costo de retención o de almacenamiento, que les decía hace un momento, mantenerlo ahí en la bodega, ¿verdad? Es decir, incluye el interés sobre el capital y el costo de almacenamiento, mantenimiento y del manejo. Eso de andarlo moviendo de una posición hacia otra quiere decir que hay un empleado que se tiene que encargar de eso. Si lo hace ya sea con un pallet para moverlo o lo hace con un montacarga, incurre en el hecho de que ese trabajador se le va a pagar. Y si es con un montacarga, pues entonces el combustible que utilizan para también desplazar esos volúmenes de producto. Y tenemos el costo por escasez, que yo les decía que también se puede ver como el costo de oportunidad. Es decir, es una penalización que nosotros tenemos que incurre cuando se agotan las existencias. Incluyen las pérdidas potenciales de ingresos, la interrupción de la producción y el costo subjetivo de pérdida de lealtad del cliente. Es en la parte de la interrupción de la producción, es como cuando mucha gente viene y dice, pero ¿y por qué se detuvieron las máquinas? Pues a veces, si se vean en ese caso, son paros no programados y que no le convienen a ninguna empresa. Y por eso es necesario que nosotros tengamos las cantidades adecuadas, tanto de materia prima como de producto terminado, porque si no el proceso nos va a salir mucho más caro y no podemos recargárselo muchas veces a lo que es el precio de venta del producto. Ahora bien, un sistema de inventario puede requerir revisiones periódicas, por ejemplo, pedir al inicio de cada semana o de cada mes. Alternativamente, el sistema puede estar basado en revisiones continuas, colocando un nuevo pedido cuando el nivel de inventario se reduce a un punto de volver a pedir específico. Fíjense bien, ese punto de volver a pedir específico se le llama también punto de reorden, es decir, dentro de cuánto, en qué momento voy a pedir yo, y muchas veces depende de qué, de lo que es la capacidad que tienen mis proveedores de hacerme llegar el artículo. Entonces, si se ven, estaría hablando de dos tiempos diferentes. El punto de reorden está orientado con lo que sería
el número de unidades que yo tengo en un momento, pero que como yo sé que hay un ritmo en mi empresa para poderlos agotar, ya sea por ventas o ya sea por producción, entonces, ¿qué sucede? Tengo que ver que esa cantidad de elementos me dé tiempo suficiente para qué, para que cuando a mí me llegue a cero, el proveedor pueda estarme supliendo la cantidad completa que yo necesito para el nuevo periodo de tiempo en cuestión. De eso es de lo que se trata, porque si se fijan, si yo no conozco cuál es el punto de reorden, tengo el problema que puedo pedirle a mi proveedor tiempo después. Entonces, como él ya tiene un tiempo de respuesta, no me coinciden. ¿Y qué sucede? Tengo esa escasez porque hay un periodo de tiempo en el cual no me lo han suplido esa materia prima para seguir trabajando o ese producto terminado que a mí me están solicitando. Entonces, ahí es donde nosotros vemos esos elementos que vamos a suplir. Ahora bien, en situaciones prácticas, el patrón de la demanda en un modelo de inventario puede asumir uno de 4 tipos. Uno sería que sea determinístico, es decir, conocemos, y que sea constante, estático, en lo que es el transcurso del tiempo. El otro es que también conozcamos ya cómo es que se está suscitando, que es determinístico, pero también que puede variar en función del tiempo. Tenemos el tercer caso, que sea probabilístico y estacionario a lo largo del tiempo, o que sea probabilístico y no estacionario a lo largo del tiempo. Vamos a empezar con el primer modelo, que es el determinístico y constante, o el estático. Miren, no sé si vamos a poder cubrir los 4 modelos porque ustedes saben que pues ya se nos está agotando el ciclo. Vamos a ver con este cómo nos queda. El modelo estático de cantidad de pedido económico, el CEP o EOQ por sus siglas en inglés, para ese EOQ, ¿verdad? Entonces nos dice en principio, esta sección representa 3 variaciones del modelo de cantidad de pedido económico. El EOQ por sus siglas en inglés, con demanda estática constante. Estos modelos son analíticamente simples. El más simple de los modelos de inventario implica una demanda de tasa constante. El segundo es con reposición de pedidos instantánea. Y el tercero es que no tengamos escasez. Son 3 escenarios que se pudieran presentar dentro de este modelo estático de pedido con lote económico. Fíjense bien, a veces nosotros venimos y dentro de las empresas estamos acostumbrados a hacer pedidos de ciertas cantidades, pero no nos damos cuenta que las variaciones que van dando según el mercado me dice a mí que analice cada cierto tiempo si ese es el pedido óptimo, es decir, es la cantidad que me reduce a mí lo que sería el valor numérico de los costos, porque a veces no se suscita eso. Ahora bien, si revisan ustedes, a esto le llaman que es un diagrama de dientes de sierra, pero este diagrama de dientes de sierra representa realmente lo que sucede en un horizonte de tiempo, cada cierta cantidad de periodos, donde si ustedes revisan, el diente de sierra me va a decir lo siguiente. Si se fijan, la variable Y me indica lo que es la cantidad de lote económico con el que se va a trabajar a inicio de un periodo. Y la línea que ustedes ven acá, que va disminuyendo, es la función en la cual nosotros vamos consumiendo lo que es la materia prima, ¿ya? Porque eso es lo que nosotros vemos acá. O podrían decir ustedes, si son artículos terminados, estos son los artículos terminados y este es el ritmo con el que se van agotando a lo largo de cierto periodo de tiempo. Entonces, lo que a nosotros nos debe preocupar es no llegar hasta acá abajo y quedarnos con cero, porque para eso tenemos que pedir en un momento anterior para que los proveedores puedan suplir lo que nosotros necesitamos. Entonces, si revisan ustedes, son diferentes periodos en los cuales antes de que esto llegue acá, supuestamente ya viene el proveedor a suplir y automáticamente le llena lo que es toda la materia prima que necesita o el producto que en ese tiempo vayan a utilizar. Entonces, si se fijan, hay una relación que me dice o me habla de T sub O, donde T sub O es la duración del ciclo de pedido, que no es nada más que la relación de, si ustedes se fijan, la cantidad de pedido que se tiene Y entre lo que es el ritmo de consumo que nosotros tenemos, ya que es de la tasa de demanda o unidades por unidad de tiempo. Si se fijan por acá hay una línea punteadita la cual me dice que hay un inventario promedio que va a ser igual al lote económico para ese periodo
que se esté analizando entre 2. Eso nos va a servir al momento de meterlo en lo que son las ecuaciones de costo por retención más que todo. Bueno, si revisamos entonces y continuamos por acá, vamos a verificar lo siguiente. Cuando el inventario llega al nivel 0, se recibe al instante un pedido con tamaño Y unidades. Las existencias se agotan uniformemente a una tasa de demanda constante de mayúscula. Entonces, el ciclo de pedido tiene este patrón. Y aquí es como que yo me fuera a la matemática básica, donde si se fijan como son líneas rectas que tienen una tendencia oblicua, lo que hacemos nosotros es que sabemos que en este punto hay una pendiente que describe la relación de lo que es el eje Y, ¿verdad? O el delta de X entre el delta de Y, ¿ya? Que es esto que tenemos acá. Y se fijan en el eje Y, con el delta de Y está Y. Y en la parte de abajo, en el delta de X, tenemos lo que es T sub O. Es decir, la cantidad de unidades que se requieren cada cierto periodo de tiempo. Entonces, si nosotros ya conocemos la demanda, sabemos cuánto nos van a pedir, pero no conocemos cuánto es el T sub O o el periodo que se va a utilizar, la duración de ese ciclo de consumo, simplemente hacemos un despeje de esta ecuación, quedándonos entonces que T sub O va a ser igual a lo que es la cantidad de pedido entre el ritmo de consumo que tenemos o la demanda que percibimos para ese producto específico. Ahora bien, este modelo de costo requiere dos parámetros de costo. Uno que va a ser el costo de preparación asociado con la colocación de un pedido, y esto va a ser una cantidad de dólares por cada pedido. Y tenemos a H, que es el costo de retención, que va a estar dado en dólares por unidad de inventario por unidad de tiempo. Entonces, dado que el nivel de inventario promedio es Y sobre 2, el costo total por unidad de tiempo, o TCU por sus siglas en inglés, es un costo total por unidad, o Total Cost per Unit Time. Y nos queda de esta forma, si se fijan, solamente agarra estas dos variables, que es el costo de preparación por unidad de tiempo más el costo de retención por unidad. Y si ese es el caso, pues entonces venimos nosotros y verificamos que el costo de preparación por unidad de tiempo y el costo de retención por unidad de tiempo va a ser igual al costo de preparación más el costo de retención por tiempo. Todo eso dividido entre T sub O. Si sustituyo el costo de preparación, si ustedes se fijan, acá arriba ya lo teníamos, que dijimos que va a ser K. Y el costo de retención por ciclo, que es H. Entonces sustituyo K más lo que sería H por el costo de retención por ciclo por T sub O, que va a ser Y medios por T sub O. Ahora bien, estos elementos todavía pueden hacerme una sustitución del valor numérico de T sub O, que era Y sobre D. Al efectuar esa sustitución, vamos teniendo esta ecuación, que si se fijan vemos qué factores van a poder simplificarse, pero para esto, como en el denominador existe solo un elemento, lo puedo repartir para el primero y el segundo término que están en el numerador, y me va a quedar K sobre Y D más lo que es H por Y medios por Y sobre D entre Y sobre D, lo cual me indica que la variable de Y sobre D se convierte en un valor numérico de 1 para esa ecuación. Entonces el segundo término me va a quedar como H más Y sobre 2. Pero en el primer término, que era K sobre Y sobre D, todavía me falta hacer el hecho de multiplicar medios por medios y extremos por extremos. Entonces me quedaría, si son extremos por extremos y medios por medios, convierto a la K en una fracción dividiéndolo entre 1 y voy medios por medios y extremos por extremos. Si son extremos por extremos, se colocan en el numerador, ¿verdad? Entonces sería para el primer término K por D entre Y por 1, que es esto que aparece acá. K por D entre Y. Y el segundo término, que ya lo habíamos simplificado con anterioridad, que queda H por Y entre 2. Y esa es la ecuación de costo del inventario. Ahora bien, esta ecuación de costo del inventario me puede servir
para determinar lo que es el pedido óptimo que yo tendría que efectuar realmente. ¿Cómo determino esto? Bueno, el valor óptimo de la cantidad de pedidos se determina minimizando ese T sub U a través de la derivada parcial respecto de Y, si se tiene, y revisamos por acá. Como TCU en Y era igual a K por D sobre Y más H por Y entre 2, entonces derivamos parcial cada uno de los elementos, tanto el lado izquierdo como el lado derecho, y verificamos que me decía que el valor de ese costo de inventario era constante ahí arriba. Entonces, ese numerito constante que está acá, al aplicarle una derivada, se nos va a convertir en 0. Para empezar, porque me dice que es una constante y no va a tener a la variable y en ese término. Si nos vamos a los del lado izquierdo, vamos a sacar lo que son constantes, que sería K por D del símbolo de derivación, y tendríamos entonces la derivada de Y. En lugar de colocar Y, colocamos Y a la menos 1. Si ustedes recuerdan, es de aquello que decía que si yo tengo A a la menos 1, también se podía escribir como 1 sobre A. Que para este caso lo que tenemos es eso. Nos queda K por D, como salen como constantes, acá me queda 1 sobre Y, y 1 sobre Y lo podía haber escrito como Y a la menos 1, que es de lo que aprovechamos y colocamos acá. Más en el otro término, como es respecto de Y, ¿verdad? A H y a 2 lo saco del signo de derivación y me queda la derivada parcial de Y respecto de Y. Entonces, si procedemos, nos recordamos que para el primer término, para este de acá, le aplicamos la regla de las potencias, la derivada, que era la ecuación general, ¿verdad? La derivada de x a la n, que no es nada más que n por x elevado a la n menos 1. Entonces, si eso es cierto, y al derivar nos quedaría menos 1, que era la potencia original, por el valor de y a la menos 1 menos 1, quedándonos como y a la menos 2. Y en este caso la derivada de y respecto de y simplemente es 1. Entonces ya volviendo y reescribiendo, entonces sería K por D, negativo porque es por un menos 1, entre y a la menos 2, perdón, por y a la menos 2, y como y a la menos 2 se puede poner como 1 sobre y al cuadrado, es lo que nos aparece acá, más h medios. Entonces, ya de acá, como ya apliqué la derivada, quiere decir que hice una razón de cambio para esa ecuación. Quiere decir que si es una razón de cambio, es un valor instantáneo que puedo tener por ahí y que me optimiza. En este caso, si se recuerdan de Matemática 2, decíamos que la primera derivada nos servía a nosotros para encontrar lo que eran puntos críticos, y esos puntos críticos formaban parte de los máximos y los mínimos. Entonces, para este caso en los inventarios, agarra ese punto crítico que es el óptimo. Entonces, quiere decir que tendríamos que despejar el valor de y, de la cantidad, que va a ser igual a la raíz cuadrada de 2kd sobre h. Al despejar de acá, ¿verdad? Pasa y cuadrado a multiplicar, el 2 que estaba acá pasa a multiplicar y la h pasa a dividir. Pero como no necesitábamos y cuadrado, sino que y, le sacamos raíz cuadrada. Como ya dijimos que es óptima, en lugar de escribirlo como y, realmente es y asterisco, o el valor óptimo que tendríamos. Si nosotros, teniendo este y asterisco, necesitamos encontrar el tiempo o el periodo que nosotros decíamos por ahí, va a ser un t sub o asterisco. ¿Por qué? Para la cantidad óptima. ¿Por qué? Porque voy a ocupar la cantidad óptima de pedido entre lo que es el valor numérico de la demanda o de ese ritmo de consumo que nosotros tenemos para el caso del cual se esté tratando. Luego, si revisamos, los pedidos no tienen que recibirse en el instante que se piden. Es decir, que así que puede existir un tiempo de espera, un tiempo de anticipación positivo, L, como se muestra a continuación. Y es lo que yo les decía. Existe un punto en el cual se tiene que volver a pedir, pero si se fijan en este punto, ¿qué es lo que voy a tener? Una cantidad de elementos en un tiempo determinado, según el ritmo que yo voy a poseer. Ese punto de volver a pedir va a depender de qué tanto se tarde mi proveedor en llevarme lo que es mis requerimientos. Entonces, para este caso, el punto de volver a pedir o punto de reorden ocurre cuando el nivel del inventario se reduce a
una multiplicación de L por D unidades. Si el tiempo de espera L es menor que la duración del ciclo, que por lo general no sucede, y si así sucediera, se define el tiempo de espera efectivo, el cual sería, y si se fijan, se hace la comparación. Lo que es L, que es el tiempo de espera, y esto tenemos que tenerlo claro, es menor que la duración del ciclo. Es esta comparativa que está acá. Si ese es el caso, nos toca entonces, ¿qué? Hacer algo por ahí y nos va a quedar L por D. Ahora bien, me dice acá, ¿qué sucede si no es el caso y se efectúa L que sea mayor que el tiempo O? Y revisen bien ustedes. Acá me dice a mí que entonces el tiempo de suministro yo lo voy a determinar con una resta, la cual sería L, que era el tiempo de espera, menos N, que es el valor entero más grande, no mayor de la división de L entre T sub O. Los dos valores ya son conocidos, tanto L como T sub O. Se agarra un valor numérico, se da una fracción, se hace una aproximación y se pone ese número en lugar de N. Es decir, si se vean, N yo lo determino dividiendo L entre T sub O, ya que después de N ciclos el tiempo entre la colocación y la recuperación de dos pedidos consecutivos va a ser ese valor de L sub E o el tiempo de suministro. Así que determinamos el tiempo de reorden en ese tiempo, en ese punto, como L sub E multiplicado por T unidades. Si se fijaron, para este otro solamente era L por T. Aquí ya no. Cuando es L menor que T sub O, simplemente es L por D. Pero cuando el L es mayor que el T sub O, entonces, ¿qué sucede? Hay que hacer este procedimiento que les coloco acá y, si se fijan, en lugar de ser L por el que se va a multiplicar D, es por L sub E. Por eso es que se efectúa ese proceso que ahí aparece. Ahora bien, no sé si existe alguna duda antes de entrar con lo que sería el ejercicio. Si no, procedo por ahí con el ejercicio. Bueno, según reviso, no hay dudas. Bueno, continuemos entonces. Me dice para este ejemplo, las luces de neón en el campus de una universidad de Arkansas se reemplazan a razón de 100 unidades por día. Es bastante rápido, acelerado ese dato. La planta física pide las luces de neón de forma periódica. Inicia un pedido de compra, me está costando 100, es decir, hacer el pedido o comprar son $100. El costo de una luz de neón almacenada, es decir, costo de almacenamiento, es de $0.02 por día. El tiempo de espera entre la colocación y la recepción es de 12 días, es decir, el tiempo de suministro del que les mencionaba antes. Entonces, hay que determinar la política de inventario óptima para pedir esas luces de neón. Entonces, revisemos lo que serían los elementos que aquí nos dan, donde ya sabíamos que D mayúscula, la demanda, en este caso son 100 unidades por día. Luego me dice lo que es el costo de preparación asociado con la colocación, que en este caso son $100 por cada pedido. El tiempo de suministro acá, si se fijan, van a ser 12 días. Y el costo de retención por unidad, que en este caso también lo cobran por días, de 0.02. Ahora bien, regresándome a las variables que las había puesto por ahí, dependiendo de lo que nosotros comparemos acá entre el T sub O y N, vamos a verificar lo que es la fórmula que utilizaríamos, porque si se fijan eso para el punto de reorden, ¿verdad? Lo que si se fijan era esto, lo que me tardó entre el periodo, si es menor o si es mayor que el periodo que yo estoy ocupando. Para este caso, si se fijaron, la formulita para tener el Y asterisco era 2 veces K por D entre H. Ahí no me meto en mayor complicaciones. Entonces tengo 2 por el valor de 100 unidades por pedido por 100 unidades, $100 por pedido, perdón, por 100 unidades por día que se están pidiendo. ¿Entre quién? Entre H, que es 0.02 unidades. Entonces, si se fijan ustedes, eso me daría un valor de lo que yo tengo que pedir. Van a ser 1000 unidades en cada pedido. Ahora bien, ¿en qué tiempo o cuál sería el valor del tiempo de ciclo? Como ya tengo la demanda, que es de 100 unidades por día,
hago la división como ya habíamos hecho el despeje. T sub O va a ser igual a la cantidad o el lote de pedido que tenemos, que es de 1000 unidades, y lo acabamos de sacar entre 100 unidades que teníamos por acá. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener nosotros? Lo que sería 1000 entre 100, es decir, 10 días, que tendría que ser lo que va a durar el periodo de tiempo. Pongámosle cuidado a esto, es el periodo de tiempo de cada pedido. Si ustedes se recuerdan, por cada diente de sierra estaba ese valor numérico. Entonces ahora podemos hacer la comparativa. Si voy a tener o voy a consumir esto en 10 días, entonces, ¿cuándo me lo tendrían que estar entregando a mí? Si me dijeron a mí que esta gente para llevar esos elementos se tarda 12 días, y ahí es donde nos vamos a las fórmulas y a revisar ese elemento donde me decía el punto de reorden. Si L es menor que T sub O, simplemente va a ser igual a L por D unidades. Pero si el punto de reorden hoy puede ser también aquella que dice L sub E por D unidades, si L es mayor que T sub O. Entonces, si revisamos y comparamos nosotros, dice, bien, me voy a meter con los dos a meterle datos. L tiene un valor de 12. Y esos 12, acabamos de sacar que T sub O es de 10. Entonces, 12 es menor que 10. Esto es falso. Y como es falso, no puedo utilizar la primer formulita que teníamos ahí, que solamente me decía que voy a ocupar L por D, sino que me va a tocar que verificar que para el otro caso, entonces acá es que 12 es mayor que 10. En ese caso, entonces, voy a tener que calcular el L sub E, pero si se recuerdan, para calcular el L sub E, había que hacer un procedimiento que era L menos N por T sub O, y por eso tengo acá la fórmula de N, que es L sobre T sub O. Nos vamos por acá. Haciendo la comparativa, dijimos, L es mayor que T sub O, es decir, 12 días es lo que se tardan en llevarme a nosotros la materia prima o los elementos que necesitamos, pero nosotros nos estamos consumiendo eso en un periodo menor de 10 días. Entonces, calculamos el tiempo de suministro diciendo L menos N por T sub O. Entonces, no conocemos lo que es N. Hacemos uso, entonces, de la formulita para lo que es N, que era una división, ¿verdad? Y venimos acá. L, que es de 12 días, extrayéndolo de acá. L, que es de 12 días, entre T sub O, que era de 10. Entonces me dice que es 1.2, que es el valor entero T más grande inferior. Y si se recuerdan, eso ya lo teníamos por acá. Lo he colocado acá arriba, si se fijan, y también lo teníamos colocado acá. Aquí dice el valor entero T grande, no mayor. Entonces, si lo reviso acá yo ahora, reviso que me dio 1.2. Entonces, el entero que es no mayor a 1.2 es 1. Entonces, venimos y ya sustituimos en la ecuación. Sería 12 menos 1 por 10. Me da un lapso de 2 días para L sub E. Así que el punto de reorden va a ser ese, de 2 días por las D unidades que se demandan. Es decir, que van a ser 200 unidades. Raro que me dé estas 200 unidades, nosotros decimos, ¿qué pasa con eso? Si revisamos, si ustedes se dan cuenta de lo que me dice, quiere decir que cuando estemos viendo esta cantidad, como el pedido va a ser de 1000, y si se fijan, la demanda es de 100 unidades por día, a los 200 unidades, es decir, al segundo día de los 10, yo tengo que estar pidiendo. No voy a decir, no, mire, si ellos se tardan 12 días, ¿y cómo lo voy a hacer? Como tienen que compensar esos 2 que le hacen falta, no voy a esperarme más para pedirlo, sino que lo voy a hacer cuando yo verifique que según ese consumo ha llegado o ha consumido 200 unidades, yo tengo que estar preparado para hacer el pedido, porque si no, me voy a quedar con faltantes. Es decir, que así que la política de inventario va a ser que cuando el nivel de inventario llegue a 200 unidades, se debe efectuar un pedido de ¿cuánto? De 1000 unidades.
con un costo de inventario de cuánto. Y ahí nos vamos a la ecuacioncita, que se acuerdan que era una constante, de los $100 que me decía, entre Y sobre D, que era el valor de Y de 1000, entre 100, más el valor de 0.02, que si se recuerdan, era el costo de retención que yo voy a tener por 1000 entre 2, que es por un inventario promedio, ¿verdad? Quedándonos entonces que ese inventario que nosotros tenemos ahí nos está costando $20 por día, o utilizando, si se fijan, el óptimo, ¿ya? Es decir, que es el costo más bajo que podemos conseguir, según ese modelo que estamos utilizando. Si se fijan, como en este caso, el proveedor se tarda más de la cuenta, sí, nosotros no tenemos estos conocimientos, hacemos que esto fuese mucho más caro y mucho más complejo para nosotros. Entonces, eso es lo que nosotros vamos evitando, que se nos complique más, porque si no, si ese es el valor menor de $20, ahora imagínense si no hacemos el cálculo, puede darnos muchas más pérdidas que al final no entendemos por qué es que sucede. Fíjense, una solución que se puede dar ya una vez efectúa estos análisis uno, puede verificar si ese proveedor se está tardando demasiado, pues entonces tendría que ser el momento para ver si buscamos no desechar al proveedor que tenemos, porque posiblemente lo vamos a utilizar, pero ver si conseguimos a otros que nos puedan ayudar para no tener este valor numérico que nos da ahí, e incluso poder tener un valor inferior, porque el hecho es que se hace más caro. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que compensar eso, que siempre el tiempo, el periodo de respuesta que tienen para suministrarnos a nosotros lo que son los elementos. Y si se fijan, vamos a dejar por acá lo que es la parte de la grabación y voy a pasar a lo que es el apartado de consultas por parte de ustedes. Si se fijan, ya les coloqué por ahí una guía de ejercicios referente a esto. Voy deteniendo la grabación.